Jejeje, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Hoy es un día de viaje, así que hemos terminado nuestro viaje por el Japón. Estuvimos Chao, acá Japón. por 2 meses, 2 meses. Pero en fin, sí, hoy tenemos que viajar hasta Canadá, así que nuestro vuelo es de Osaka a Vancouver y Vancouver a Toronto. Sí. Pero ahora estamos en Kioto, así que para llegar a Osaka tenemos que tomar dos trenes. Dos trenes. Dos trenes. Sí. Y afuera hace un calor ridículo. ¿Cuál es la temperatura? ¿38? ¿Dijiste? 38. Pero eso es sin la humedad. Sí, sí. La temperatura en realidad parece como en los 40. Samuel tiene puesta esta ropa como parece que va a salir a correr. Pero el plan es, como hace mucho calor, vamos a sudar en esta ropa. Llegamos al aeropuerto y nos podemos cambiar, poner ropa limpia, ropa fresca. Y también tengo unas toallas húmedas, como baby wipes, para limpiarnos todo el sudor. Así que sí, vamos. ¿Vamos? ¿Listo? Vamos a Canadá. ¿Qué está pasando por acá? Estoy mucho sudando. Estás sudando mucho. Muéstranos tu cara, a ver. Oh, mucho Miren calor. esas gotas. Estoy cansado. Oh, Acalorado. Ay. Y mira tu camisa. Solo caminamos, no sé, tal vez 500 metros, como mucho. Como mucho. Miren eso. A Osaka y tenemos que cambiar de tren, así que justo detrás mío pueden ver un cartel que dice Osaka Loop Line, así que nos vamos a subir a nuestro segundo tren del día. Creo que este es directo. Ok, entonces hemos llegado al aeropuerto. Este viaje fue como 2 horas y 10 minutos, así que bastante largo. Y pagamos 1.880 yenes, que vendría a ser como 16 o 17 dólares por persona, así que no está mal. Así que ahora vamos a encontrar una maquinita donde devolver nuestra tarjeta y a ver si también nos devuelven el dinero que todavía tenemos en la tarjeta. Así que ese es el plan. Ok, entonces sobre la tarjeta que había mencionado antes, queríamos devolver la tarjeta y que nos den el balance, el dinero que todavía queda ahí, pero resulta que esa tarjeta uno solo la puede devolver en Tokio, porque la compramos en Tokio. Yo me había olvidado que no la compramos aquí en Osaka. Nos quedamos sin el monto de dinero que todavía está ahí en la tarjeta, pero no importa. Ahora vamos a almorzar, encontramos un restaurante. Ahí viene la comida. ありがとう。お願いします。こちら天ぷら盛り合わせでございます。
Wow, ya está llegando la comida. Tienen un montón de restaurantes donde uno puede pedir un menú y el precio del menú es como $10. Te dan un montón de comida por $10. Yo pedí udon, también un poquito de arroz con, ¿qué es esto? Huevo, carne apanada, parece carne de chancho con huevo y tonkatsu. carne. Ok, entonces el menú de Samuel ha llegado. Cuéntanos qué tenemos acá. Udon con curry Ya. y arroz, tonkatsu y huevos. Ya, y tonkatsu Mixto. es carne de chancho apanada y frita. Y mixto tempura. Tempura, ok. Delicioso y hasta sabroso. Y udon con curry. Entonces estamos de compras aquí en el aeropuerto. Estoy comprando souvenirs o regalitos, mejor dicho, para amigos y para familia. Así que esto es mochi con sabor a sakura, el árbol de cereza. Entonces pedimos un asiento con ventana. Miren lo que nos han dado. Es una pared, la ventana. Hemos llegado a Vancouver. Sí. Nuestro próximo vuelo sale en 10 minutos o empieza a embarcar en 10 Hola, minutos. Canadá. ¿Y qué estás comiendo acá? Hamburguesa con papas fritas Papas y fritas, cola. Coca-Cola. Bienvenido a Canadá Sí. con una hamburguesa. Porque aparentemente no nos dieron de comer suficiente en el avión. Por lo menos no para Samuel. Flight 114 to Toronto. Bueno, bienvenidos a Toronto. Nuestro avión aterrizó hace 1 hora, pero todavía estamos sin maletas. Parece que hay algún tipo de problema mecánico y no pueden abrir la parte de abajo donde están todas las maletas, así que todos estamos aquí esperando a ver qué va a pasar. Pero sí, estamos bastante cansados porque la diferencia desde Japón a Toronto creo que son como 13 horas. Sí. Yo dormí todo el vuelo de Vancouver a Toronto y tal vez ahí vengan las maletas. Vamos a ver. Pero en fin, vamos a filmar un poquito más cuando lleguemos a mi casa. Les vamos a mostrar el perro Togo, porque así terminamos todos nuestros videos cuando regresamos a Canadá.